vamos a hablar un poco acerca de lo que es la preoxigenación. Bueno, para entender este concepto, primero que nada tenemos que entender algunos puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la desaturación? Hablamos de desaturación al intervalo de tiempo entre el inicio de la apnea y el momento en que la saturación de oxígeno capilar alcanza un valor menor del 90%. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta una situación. Durante el tiempo de la laringoscopía, ya una vez que hayamos hecho los pasos previos, como la preparación, la preoxigenación precisamente, premedicación y demás, parálisis y sedación, durante el tiempo de la laringoscopia no va a tener respiraciones espontáneas y no va a tener aporte de oxígeno a través de presión positiva, ¿sale? Entonces, ese tiempo es muy importante porque el contenido de oxígeno, la saturación de oxígeno, puede caer y eso puede generar fallas sistémicas. Hablar un poco de los conceptos fisiopatológicos que fundamentan este paso, ¿no? Entonces, normalmente, como vemos en esta tabla, el aire atmosférico está compuesto de diferentes tipos de gases, ¿no? Dentro de estos gases tenemos principalmente al nitrógeno, que va a constituir el 78.62% del aire que inspiramos, el oxígeno, que va a constituir aproximadamente un 20.84%, que es el 21% de fracción inspirada que nosotros cuantificamos normalmente. Va a contener aparte dióxido de carbono, vapor de agua, y la suma total de las presiones parciales nos va a dar la presión total de aire atmosférico, ¿no? Entonces, la presión total de aire atmosférico va a variar de acuerdo a la altura en la que nos encontremos. Este valor está a nivel del mar. Entonces, dependiendo qué tan alto se encuentre o a qué altitud se encuentre el paciente con respecto al nivel del mar, pues va a ser el valor que va a tener esta presión de aire atmosférico. Normalmente, conforme vamos elevando, conforme Ciudad de México, estamos hablando de valores aproximadamente de 500 y fracción milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, esta composición de aire atmosférico se va a ir modificando conforme vaya pasando las estructuras o las diversas estructuras que corresponden a la vía respiratoria, ¿no? Entonces, la primera gran caída o la primera alteración o modificación de la composición de aire lo da precisamente la humidificación del aire, que, como vemos en el aire humidificado, va a aumentar el porcentaje de agua hasta en un 6.2%. Esto va a facilitar el transporte de aire desde las vías expiratorias hacia las vías desde el exterior hacia el alvéolo, ¿no? Entonces va a favorecer el flujo laminar de aire y por lo tanto pues va a facilitar el flujo de ¿no? Cuando el aire llega a nivel alveolar, como vemos, hay nuevamente una caída en la cantidad de oxígeno, ¿no? De un 20.8% nos va quedando un 13.6%, ¿no? Esto a expensas de qué? Pues como vemos, el CO2 va a ir aumentando. Recordemos que una vez que el aire llega a nivel alveolar, pues se va a topar con una mayor cantidad de CO2, que si ustedes recuerdan, este valor es el mismo valor que vemos en la gasometría, ¿no? Entonces, un PCO2 de 35 a 45 aproximadamente es lo que maneja un paciente a nivel del mar de CO2, ¿no? Y también va a ir variando de acuerdo a la altitud que se encuentre con respecto al nivel del mar. La cantidad de oxígeno va a ir disminuyendo conforme vayamos avanzando en la vía respiratoria para llegar después a un porcentaje del 15.7 en el aire expirado, con una disminución del PCO2 de hasta un 3.6%. Pero si se fijan, el nitrógeno permanece prácticamente igual, con ligeras variaciones, ¿no? De un 78.62 obtenemos un 74.5 aproximadamente en el aire expirado y en el aire alveolar un 74.9%, ¿no? Entonces, los valores que nos van a interesar nosotros ahorita a revisar son precisamente estos, los valores del aire alveolar. Estos cambios se dan, como lo mencioné, por el paso del aire a través de las estructuras respiratorias. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de la preoxigenación?
Entonces, el objetivo final de la preoxigenación es que si nosotros aportamos oxígeno al 100%, es decir, un aire que no contenga nitrógeno, ni CO2, ni agua en la mayor parte de la proporción que se pueda, entonces nosotros estamos aportando una fracción inspirada, en lugar del 21, pues del 100%. Entonces, si el 100% del aire que estamos nosotros aportando es de oxígeno, entonces este aire va a estar libre de todos los demás elementos, ¿no? Porque recordemos que la ley de Dalton nos dice que en una mezcla de gases la presión ejercida por cada gas individual en un espacio es independiente de las presiones de los otros gases, ¿no? Entonces, al final, lo que nos va a dar la presión total del aire que estemos inhalando nos va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes de este aire, ¿no? Entonces, cuando nosotros aportamos oxígeno al 100%, estamos desplazando prácticamente a todos los demás componentes dentro del alvéolo. Entonces, si nosotros teníamos una presión parcial de oxígeno de 104 a nivel alveolar, la podemos elevar hasta el total de la presión alveolar. Esto restándole obviamente la presión de agua, porque esta va a estar siempre presente, dado que la humidificación del aire va a estar activa en las vías aéreas de conducción, ¿no? Entonces, la mayor parte de la presión total de aire que nosotros estamos dando ya no va a ser de todos estos, ya no va a ser del nitrógeno, va a ser del oxígeno. Por lo tanto, estamos desnitrogenizando el aire alveolar, ¿sale? Le estamos quitando todos los demás componentes y para quedarnos únicamente con el oxígeno y obviamente, y aquí una disculpa por esto, el CO2 que va a estar difundiendo de manera pasiva de la sangre venosa hacia el alveolo, ¿no? Para ser expulsado en el aire expirado. Cuando nosotros eliminamos el nitrógeno, entonces cuando nosotros eliminamos el nitrógeno de la composición de aire alveolar, estamos proveyendo de una gran cantidad de oxígeno que estamos depositando en el alvéolo. Entonces, la hematosis es un fenómeno pasivo, ¿no? Que se da principalmente por los gradientes de concentración, la diferencia de concentración que hay en el alvéolo y la sangre, ¿no? Si recordamos, la sangre venosa tiene una menor concentración de oxígeno y conforme va pasando a través del capilar del alveolar se va a ir oxigenando, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ir absorbiendo el oxígeno que va a difundir del alvéolo hacia el vaso, ¿no? Entonces, si nosotros depositamos aquí una gran cantidad de oxígeno, el tiempo en el que la sangre va a permanecer oxigenándose va a ser mayor, ¿sale? Entonces, aunque nosotros no aportemos nueva cantidad de aire, porque el paciente está en apnea y estamos haciendo una laringoscopía, entonces ese oxígeno que estamos depositando aquí va a mantener la saturación en rangos aceptables. Se dice que nosotros tenemos que llevar a un paciente cuando estamos preoxigenando a una saturación del 100% para que de esa manera aseguremos que el contenido alveolar es lo suficientemente alto para mantener la oxigenación alrededor de este valor por más tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos llevarlo al 100 y de repente hacemos el procedimiento, la laringoscopía, y vemos que va bajando al 98, 95, 93, de repente llega al 90 y de repente 85, 82, 70, así hasta que llega hasta abajo, ¿no? Entonces vamos a llamar tiempo de desaturación al tiempo que tarda el paciente en llegar de una saturación del 100% por debajo del 90%. Entonces, este tiempo de saturación va a depender principalmente de qué tanto aporte de oxígeno le estemos dando al paciente, por cuánto tiempo. Pero también va a depender de otros dos factores, de la capacidad funcional residual que tenga el paciente y de patologías que aumenten el consumo de oxígeno en los tejidos, ¿no?
Entonces, si recordamos, estos son los volúmenes y capacidades que manejamos normalmente en una respiración fisiológica o en una respiración forzada, ¿no? También, si recordamos, el volumen residual corresponde aproximadamente a unos 1000 mililitros. Y este volumen residual, pues básicamente no se va a mover de manera normal, a menos que nosotros ejerzamos presión sobre este para movilizarlo hacia las zonas de flujo, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros ejercemos presión aquí, pues este aire que estaba aquí se va a ir intercambiando, el que estaba almacenado se va a mover acá y nosotros el nuevo aire se va a quedar acá, ¿no? Entonces, con cada ventilación con presión positiva, vamos a ir movilizando el aire del espacio residual o del espacio muerto hacia el volumen aéreo que se puede movilizar. Ahora bien, otro de los determinantes del tiempo de desaturación o el tiempo de apnea que que alcancemos, es precisamente la curva de disociación de la hemoglobina. Recordemos que cuando el aire llega al alveolo, pasa por la membrana alveolo-capilar y oxigena la sangre, los hematíes van a contener una mayor cantidad de oxígeno. Sin embargo, el aire va a estar presente en dos formas, o el oxígeno va a estar presente en dos formas en la sangre arterial. Uno va a ser unido a la hemoglobina, que es la mayor parte, y otro va a ser disuelto en el plasma, que va a estar representado por la presión parcial de oxígeno. Entonces, el aire que participa en el aporte de oxígeno a nivel de los tejidos es precisamente la presión parcial, ¿no? Este es el aire que se va a ir liberando a las células cuando van pasando por los tejidos, ¿no? Pero sin embargo, este aire que está disuelto no es la mayor cantidad se encuentra unido a la hemoglobina, por lo que la liberación del oxígeno desde la hemoglobina es importante, ¿no? Entonces va a haber factores que te van a desplazar la curva a la derecha o a la izquierda, ¿no? Si decimos que está desplazada hacia la derecha, decimos que hay una mayor liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina. La hemoglobina lo libera más fácilmente, a diferencia de los factores que te lo mueven a la izquierda, en donde la hemoglobina se hace más afín al oxígeno y no lo libera de manera habitual o no lo libera tan fácilmente. Por lo que, pues, si nos fijamos, uno de los mayores determinantes es el pH. La alcalosis respiratoria fija el oxígeno a la hemoglobina y evita la liberación de este, ¿no? Al contrario de situaciones patológicas como una acidosis metabólica, un aumento del CO2, un aumento en la temperatura. En estas condiciones, como hay patologías intrínsecas que requieren más oxígeno en los tejidos, entonces la hemoglobina lo libera más fácilmente, ¿no? Sin embargo, esta liberación de hemoglobina va a aumentar el consumo de oxígeno por los tejidos, o va a ponerlo más a disposición de los tejidos, por lo que el consumo va a aumentar, ¿no? Entonces, la cantidad que va a estar pegada a la hemoglobina va a ir disminuyendo cada vez más conforme más vayan consumiendo los tejidos. Como les mencionaba, el tiempo de desaturación es muy importante al momento de tenerlo en cuenta. En un paciente normal de aproximadamente 70 kilos, si lo vemos así, el tiempo en minutos, esta es la zona, vamos a llamarla como ideal, ¿no? Esta que vemos aquí, en donde vemos que los niveles de oxígeno permanecen más o menos estables, pero a partir de este punto de inflexión comienza un descenso brusco, ¿no? Entonces, el tiempo que transcurre entre nosotros dejamos de ventilar hasta que el tiempo permanece adecuado es de aproximadamente 6.8 minutos, ¿no? O 7 minutos en redondeo. Esto va a variar de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Si vemos, por ejemplo, en un niño que pesa aproximadamente 10 kilos, el tiempo de desaturación va a ser más rápido, ¿no? Como vemos, en un nivel adecuado va a ser de aproximadamente 2.5 minutos. En un paciente obeso, este tiempo se va a ver totalmente disminuido, ¿no? O más disminuido incluso que en un niño, ¿no? Como lo vemos, puede llegar a ser hasta menos de 2 minutos, de 1.3 minutos aprox, ¿no? Y en un paciente con una patología moderada, el tiempo puede llegar a ser
más o menos estable hasta los 5 minutos, ¿no? Entonces, estos son tiempos que se han calculado de acuerdo a los ensayos y estadísticas que se han obtenido del tiempo de saturación, ¿no? Si nosotros consideramos una saturación adecuada aproximadamente del 90%, pues entonces el tiempo ideal podría extenderse un poco más, pero recuerden que si una vez que pasa el punto de inflexión, el descenso de la saturación va a ser más rápido, por lo que pasando este punto el paciente tiene más riesgo de caer en hipoxemia y en isquemia, ¿no? Y sí, otro punto importante que tenemos que nosotros ver en esta gráfica es precisamente que si no logramos saturaciones al 100% porque el paciente tiene una enfermedad pulmonar moderada, ¿no? O grave, de acuerdo a la condición previa del paciente, el tiempo también va a estar comprometido, ¿no? Entonces, esto es lo que va a disminuir el tiempo de 8 a 5 minutos, ¿no? Y si, por ejemplo, tenemos un paciente con una neumopatía intersticial severa que no logra saturar por arriba del 85, pues entonces el tiempo de saturación va a disminuir o va a ser más rápido, por lo que puede variar de unos 3 a unos 4 minutos, ¿no? De acuerdo a la condición previa del paciente. Entonces, ¿cuáles son las condicionantes del tiempo de saturación? Pues el estado de salud del paciente, las condiciones de comorbilidades pulmonares asociadas, ¿no? Que van a disminuir o van a desplazar, van a impedir que la saturación llegue hasta el 100%, y factores anatómicos como la obesidad o factores patológicos como el consumo de oxígeno por los tejidos. Entonces aquí ya están como más especificados: disminución de la capacidad residual funcional, porque recuerden lo que les dije, ¿no? Si nosotros metemos aire, el aire se va a quedar primero en el espacio muerto y después va a fluir hacia el flujo, hacia el aire que participa en el intercambio. Y esta capacidad residual va a disminuir en pacientes con obesidad, con embarazo y con ascitis. Esto principalmente por el efecto mecánico que va a desplazar el tórax hacia arriba y va a disminuir pues el parénquima que tenemos nosotros para el intercambio gaseoso. En un paciente con aumento del consumo, pacientes críticos en estado de choque, neurocríticos o alguna otra patología, niños como vimos en la gráfica anterior, y también las embarazadas van a tener un aumento de oxígeno mayor que la población no embarazada. Entonces, ¿qué podemos hacer para prolongar el tiempo de apnea? La primera gran medida pues es lograr saturaciones del 100%, aunque esto a veces no va a ser posible, como les mencioné, va a depender mucho del paciente. Y dentro de los estudios o dentro de las estrategias que se han tomado para aumentar el tiempo de apnea en los pacientes de manera más o menos estable es la oxigenación apneica. ¿Qué es la oxigenación apneica? Es la aplicación de oxígeno con el paciente sedado y no ventilado, ¿sale? Entonces, aquí el paciente que está siendo anestesiado ya fue paralizado, ya fue sedado, ya fue paralizado, ya está en periodo de apnea, no tiene respiraciones espontáneas o las tiene en un mínimo porcentaje. Y lo que está haciendo el anestesiólogo es aportar oxígeno a alto flujo mediante cánulas de alto flujo durante el procedimiento de laringoscopía, ¿no? Entonces es la aplicación de oxígeno a alto flujo y es durante el periodo de laringoscopía. ¿Esto qué va a provocar? Se dice que el alto flujo, volúmenes o flujos mayores a 40 litros, van a generar presiones positivas de hasta 5 milímetros de mercurio, por lo que si nosotros estamos aportando flujo alto, vamos a estar aportando también presión, y entonces se va a ocasionar una presión positiva que va a generar un gradiente de presión, es decir, una diferencia entre este punto y este punto, lo cual va a facilitar el flujo de aire a través de la vía respiratoria. Otro de los mecanismos por los cuales se dice que el aire llega hasta el alvéolo de manera pasiva es los movimientos de flujo en el espacio muerto, ¿no? Entonces, como nosotros estamos aportando flujo alto, se genera turbulencia, lo cual va a generar movimientos dentro del mismo aire que van a favorecer el flujo continuo de aire, ¿no? Otro de los puntos que se menciona teóricamente, que no se ha comprobado todavía al 100%, es las oscilaciones cardíacas, ¿no? Entonces, si recordamos, pues el corazón se encuentra aquí cerquita. El latido cardíaco van a generar vibraciones dentro de la vía respiratoria,
lo cual va a facilitar el flujo a través de estas. Y al mismo tiempo, pues como hay un gradiente de presión, un positivo para el oxígeno a nivel del alvéolo, pues entonces también estamos creando, por ende, un flujo negativo, un gradiente de presión negativo desde afuera, desde adentro hacia afuera, ¿no? En donde la presión parcial de CO2 va a ser más alta aquí y la presión va a ser más baja aquí, por lo que esto va a favorecer el flujo del CO2 hacia afuera, ¿no? La oxigenación apneica no nada más aporta oxígeno, sino que también disminuye los niveles de CO2, con lo que va a disminuir también, como consecuencia, la generación de acidosis respiratoria en el paciente. Uno de los grandes problemas al momento de aplicar flujo en la vía respiratoria es que no había una exhalación, ¿no? Entonces esto favorecía la acumulación de CO2 y por lo tanto la aparición de acidosis. Con la oxigenación apneica, pues entonces se ha descrito que este gradiente que estamos nosotros generando va a generar que el CO2 sea lavado del alvéolo. ¿Qué es lo que podemos utilizar para aportar el flujo? Lo que mayormente se ha descrito precisamente son las cánulas, ¿no? Pero también se ha visto que otros dispositivos con simple aporte de flujo, como por ejemplo cánulas nasales simples, con flujos de hasta 15 litros por minuto, logran un efecto similar, logran retardar el tiempo de apnea, ¿no? En la anestesia se ha descrito la preoxigenación con alto flujo previo a la anestesia, ¿no? Tienes al paciente despierto, le pones su mascarilla reservorio y le aportas el oxígeno al 100% con respiraciones espontáneas del paciente, y eso lo dejas por unos 5 minutos y eso te va a generar un depósito de oxígeno suficiente, ¿no? Pero recordemos que esto no es tan aplicable a urgencias porque el paciente generalmente no tiene tiempo, no tenemos tiempo para ejercer para realizar estas maniobras, ¿no? Entonces podemos utilizar o las cánulas de alto flujo o las cánulas de bajo flujo con flujos altos. Y otros estudios han demostrado o han dado a entender que pues sí disminuye el riesgo de manera significativa, ¿no? Y vemos una lista de estudios con un odds ratio aproximadamente de 0.73, 0.74, 0.66, ¿no? 0.65, los más significativos, y 0.03, ¿no? Entonces recordemos, si el riesgo está por debajo de 1, quiere decir que se traduce como un factor protector, ¿no? En desaturación a menos del 90%, en donde todavía no ha mostrado un riesgo, una protección adecuada, es cuando estamos hablando de saturaciones por debajo del 80, ¿no? Si vemos los resultados aquí, pues sí son significativos, pero los valores por arriba de 1 nos dan a entender que pues se relaciona con riesgo. En donde se ha demostrado es que puede mantener saturaciones por arriba de 90, pero una vez que la saturación cae por debajo de 80, ya la oxigenación apneica pierde su efectividad. Entonces aquí lo que estamos midiendo es la tasa de éxito en el primer intento con el uso de oxigenación apneica, ¿no? Y si vemos los odds ratio y el riesgo relativo, todos se relacionan con que la presencia o el uso de oxigenación apneica genera o se relaciona con éxito en el primer intento, ¿no? Con valores significativos, estadísticamente significativos. Entonces, al final la preoxigenación es un paso crucial, ¿sale? Nos va a permitir aumentar el tiempo de apnea, con lo cual va a disminuir el riesgo de hipoxemia. Con esto pues va a disminuir la tasa de acidosis, arritmias e incluso la presencia de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces es una estrategia que tenemos que tener muy en cuenta al momento de realizar el proceso de secuencia rápida de intubación o de intubación crash. Normalmente no hablamos de preoxigenación cuando hablamos de intubación crash, pero sin embargo siempre la realizamos de manera poco consciente, ¿no? Cuando nosotros detectamos la apnea, comenzamos a ventilar y en lo que preparan todo lo demás para realizar el procedimiento, podemos lograr seguir ventilando si las condiciones del paciente nos lo permiten, ¿no? Obviamente si estamos en un evento de paro cardiorrespiratorio, pues no vas a esperarte a que llegue a saturaciones del 100 porque el tiempo en que puede llegar va a ser 10 segundos, por lo que nosotros tenemos 10 segundos para checar pulso, checar ritmo
y en ese tiempo tenemos que seguir ventilando al paciente, ¿no? Y si estamos en paro, estamos en protocolo RCP sin vía aérea definitiva, pues entonces vamos a hacerlo al ritmo en el que el algoritmo nos indica.